Sea de bendición hoy nuevamente el devocional, un devocional enmarcado en lo que trae el espíritu de autosuficiencia. Hoy con Jenny Joya en una palabra para el espíritu, encontramos que Dios quiere hacer su voluntad en cada uno de nosotros, que Dios nos ha dejado un legado a través de la palabra para obedecerla y que Dios busca que seamos multiplicadores de la obra de Jesucristo en la cruz, pues allí fuimos liberados del poder del maligno. Por eso hoy he llamado el devocional cómo vencer la autosuficiencia. Entonces es necesario que reconozcamos que existe una explicación tanto espiritual como emocional y bíblica. La autosuficiencia es la actitud que dice, no necesito a Dios, yo puedo solo. Y esa es una fortaleza interna que se levanta contra la dependencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden en sus fuerzas hacerlo todo? Pero la verdad es otra, porque es una consecuencia de la naturaleza caída, y la naturaleza caída es el pecado. Desde Génesis 3, el ser humano quiso ser como Dios, y ese es el versículo que nos respalda en este día. Génesis 3:5. Ese deseo de independencia fue el núcleo de la caída. La autosuficiencia nace cuando el corazón quiere decidir sin Dios, controlar sin Dios, tener éxito sin Dios, ser usted el propio dueño de su vida. Es el eco del primer pecado. Yo puedo sin Dios, del ateo. Por eso la palabra dice, más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La autosuficiencia es una respuesta de un ego herido. Cuando una persona ha vivido un rechazo, un abandono, una falta de afirmación, una traición, cuando ha sentido vergüenza, entonces el corazón empieza a desarrollarse con un poco de fortalezas como defensa emocional y dice, no dependeré de nadie, ni siquiera de Dios. Eso es autosuficiencia. La autosuficiencia se convierte en ese mecanismo para no ser vulnerable, para no permitir que nos haga daño. La autosuficiencia se alimenta del orgullo del corazón. Los logros, las capacidades, el éxito o el conocimiento van a inflar el ego. La palabra en Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre lo abate. La autosuficiencia es orgullo disfrazado de fortaleza. Pero la verdad, ¿qué haría usted en una posición donde el Señor lo llamase y le preguntase, ¿cuántas veces fuiste orgulloso? Cuando a mí me desagradaba el orgullo. El mundo enseña a confiar en uno mismo y no en Dios. Y esa es la cultura moderna que hoy vemos. Hoy dicen, cree en ti, depende de ti, tú eres tu propio dueño, tú eres el dueño del tiempo. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La autosuficiencia es el fruto de ese sistema que idolatra al yo. ¿Por qué el corazón teme perder el control? Porque la fe requiere que soltemos, pero la autosuficiencia retiene. Entonces muchos prefieren confiar en sí mismos para no tener que enfrentar el miedo al fracaso, el miedo a la dependencia, el miedo a la entrega, el miedo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vencer la autosuficiencia? 1. Tenemos que reconocerla como una fortaleza, más no como una cualidad. La autosuficiencia
No es carácter, es atadura espiritual para el alma. La liberación empieza cuando la persona dice, Señor, he confiado en mí más que en ti. La liberación empieza cuando la persona dice, Señor, he confiado en ti más que en mí. Entonces, necesitamos aprender a hablarnos a nosotros mismos. La autosuficiencia también se puede vencer cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. La autosuficiencia muere donde nace la humildad. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humildad devuelve al corazón su posición correcta. Y esa es la dependencia total del Señor. ¿Acaso no le gustaría vivir esa dependencia del Dios de amor, del Dios que provee? Bueno, practicar también la dependencia diaria a través de la oración. Hay muchos que se levantan en un corre-corre y no encuentran cómo adorarlo, cómo orar, cómo decirle al Señor, no puedo avanzar sin ti, porque cada vez que tú oras, tú estás matando un poco de la autosuficiencia. Cada vez que tú decides solo, la estás alimentando. Pero ¿de qué realmente nos tenemos que alimentar? De la fe con la palabra. La autosuficiencia se derrota renovando la mente. Y usted hoy debe entender que no es derrotar, no es estar derrotado, es derrotar eso que te separa de Dios. Dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando la palabra se establece en el corazón, derriba toda mentira de autosuficiencia. Todo lo que hoy la palabra dice. Entregar el corazón a Dios en áreas concretas. No basta con decir te entrego todo. Hay que entregarle además todas nuestras decisiones, todas nuestras emociones, todos nuestros temores, nuestros planes, nuestras metas, las heridas, nuestra voluntad. La autosuficiencia muere cuando el control cambia de manos. ¿Y cómo llamamos al caminar en el Espíritu? El Espíritu Santo revela la raíz y rompe la fortaleza, porque el Espíritu Santo es el único que produce una dependencia con Él, una sensibilidad con Él, una obediencia, una dirección, una humildad. La autosuficiencia no resiste un corazón que es guiado por la presencia del Espíritu. Por eso usted debe recordar que frente a la fragilidad, donde en 2 Corintios 12:10 dice Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, era porque entendía que su dependencia de Dios era su fortaleza. ¿Cuántos creen lo mismo? Por eso necesitamos rodearnos de personas piadosas que nos inviten, nos exhorten. La autosuficiencia crece en la soledad, se vence en comunidad. La autosuficiencia surge porque el corazón humano busca, ya sea porque has decidido empezar a buscar, a vencer en comunidad, en grupo. La autosuficiencia surge porque el corazón se ha enorgullecido, ha estado herido, hay miedo, pero espiritualmente vencemos la autosuficiencia cuando el creyente reconoce, cuando depende del Espíritu Santo, cuando se humilla, cuando entrega el control y le dice, toma, guía mi vida, oriéntame, revélame, donde tú vayas yo iré. Restaura la intimidad con Dios. Cuando nosotros volvemos a la palabra, cuando practicamos una vida en oración. Por eso, en otra palabra, la autosuficiencia muere donde Cristo se ha entronado. El yo se debilita donde la dependencia divina crece.
La autosuficiencia surge muchas veces de estar distraído. Y cuando la persona no tuvo quien lo guiara o lo defendiera, entonces aprendió a no depender de nadie. Y eso crea una... Entonces, declaremos en Proverbios 3, 5, 6, declaremos que renunciamos hoy a apoyarnos en nuestra propia prudencia, que hoy le entregamos al Señor la razón, las decisiones, los caminos son tuyos, Señor, así como nos libras de las fortalezas del control, del miedo, líbranos también del orgullo. Reconocemos en ti todo caminar y declaramos que tú vendrás a enderezar nuestras sendas, nuestros días, pero sobre todo a ponerle sal que necesitamos para ese propósito de vida al cual buscamos cada mañana acercarnos más y más.